Piensa en el cielo nocturno. En esas estrellas que han brillado desde el principio de los tiempos, inspirando mitos, historias y sueños. Pero dime, ¿alguna vez te has preguntado de qué están hechas? Durante siglos, nadie tuvo una respuesta clara. Los científicos suponían que estaban compuestas de los mismos materiales que la Tierra. Pero, estaban equivocados. En 1925, una joven científica desafió todo lo que se creía saber sobre el cosmos. Su nombre era Cecilia Payne-Gaposchkin y su descubrimiento cambiaría la historia de la astronomía para siempre. Acompáñame a descubrir cómo una mujer, en un mundo dominado por hombres, logró resolver uno de los mayores misterios del universo. Cecilia nació en 1900 en Inglaterra. Desde pequeña, se sintió atraída por la ciencia, pero el camino no sería fácil. En una época donde las mujeres tenían prohibido estudiar ciencias en muchas universidades, Cecilia se negó a aceptar un no como respuesta. Consiguió una beca para Cambridge, pero aquí venía el primer obstáculo. Las mujeres podían estudiar, pero no recibir un título. Aún así, ella perseveró. Durante su tiempo en Cambridge, conoció a Arthur Eddington, el astrónomo que había demostrado la relatividad de Einstein. Inspirada por su pasión, Cecilia decidió dedicarse al estudio de las estrellas. Pero para eso, tendría que cruzar el Atlántico y adentrarse en el mundo de Harvard, un lugar donde la revolución astronómica estaba por suceder. En la década de 1920, los astrónomos usaban la espectroscopía, una técnica que permitía analizar la luz de las estrellas para determinar de qué estaban hechas. Pero interpretar estos patrones no era fácil. Hasta ese momento, se creía que las estrellas tenían la misma composición que la Tierra, pero con temperaturas más altas. Cecilia, aplicando las leyes de la física cuántica recientemente descubiertas, notó algo asombroso: los elementos en las estrellas no se comportaban como en la Tierra. Su análisis reveló que las estrellas están compuestas principalmente de hidrógeno y helio, y no de elementos pesados como el hierro o el silicio. Esto significaba que el hidrógeno, el elemento más simple y abundante del universo, era también el principal componente de las estrellas. Era una revelación monumental. Pero aquí viene la parte más impactante: nadie la creyó. Cuando Cecilia presentó su trabajo, su descubrimiento fue rechazado. Un astrónomo influyente, Henry Norris Russell, la persuadió para que atenuara sus afirmaciones, considerándolas imposibles. A pesar de las pruebas sólidas, la idea de que las estrellas estuvieran hechas casi totalmente de hidrógeno iba en contra de todo lo aceptado en la época. Pero la verdad siempre encuentra su camino. Unos años después, el mismo Henry Norris Russell confirmó el descubrimiento de Cecilia y le dio el crédito que merecía. Lo que una vez fue ignorado, se convirtió en la base de la astrofísica moderna. A pesar de los obstáculos, Cecilia continuó su carrera en Harvard, donde se convirtió en la primera mujer en dirigir un departamento en la universidad. Su trabajo no solo revolucionó la astronomía, sino que también abrió las puertas para muchas mujeres en la ciencia. Hoy en día, cada vez que miramos al cielo y entendemos que las estrellas están hechas de hidrógeno y helio, recordamos su nombre. Su descubrimiento no solo explicó la composición del universo, sino que también demostró que el conocimiento no tiene género. Cecilia Payne-Gaposchkin descubrió el secreto de las estrellas y cambió para siempre nuestro entendimiento del cosmos. Y ahora que conoces su historia, dime, ¿qué otros misterios del universo aún esperan ser descubiertos? Si este viaje por la historia de la astronomía te ha fascinado, suscríbete, comenta y comparte. La ciencia está llena de historias asombrosas esperando ser contadas. Nos vemos en el próximo vídeo, exploradores del cosmos.